tardes. En primer lugar, en nombre del Grupo Canario y del capítulo español del Club de Roma, quiero enviar un mensaje de cariño y solidaridad al pueblo palmero por la situación que están pasando con motivo de la erupción de un volcán. El momento es muy difícil para muchas familias, que lo han perdido absolutamente todos, sus recuerdos, sus casas, sus fincas. Le miro a algunos de ellos a los ojos y no veo nada, veo solamente un vacío absoluto. En estos momentos de enorme gravedad ha surgido, no obstante, lo mejor del ser humano. Son cientos de personas, instituciones y organismos que se han puesto a disposición y están colaborando para que el sufrimiento sea menor y pueda existir un cierto futuro. Les anuncio que el capítulo español, una vez que el volcán pare su erupción, va a organizar una sesión dedicada a este tema. Y empezamos ya con el tema de la sesión de esta tarde. Sin duda, el medio ambiente es una preocupación del Club de Roma desde sus principios, desde aquel primer informe de 1972, Los límites del crecimiento, donde se advertía de alteraciones globales que afectarían a la humanidad en su conjunto. Muchas de sus advertencias fueron calificadas, les recuerdo, como absurdas, y entre ellas destacado aquella que decía que en el año 2052 aumentaría la temperatura del planeta en 2 grados, y me parece que se va a llegar a esa situación probablemente antes. Bien, iniciamos hoy un ciclo dedicado a las reservas de la biosfera, con motivo de que en estos días se cumple el 50 aniversario de la creación por la UNESCO del programa MAP, Hombre y Biosfera, donde se encuentra enmarcada la reserva de la biosfera. Por otra parte, también España es el país que más tiene, exactamente tiene 53. La reserva de la biosfera, como ustedes saben, es una figura de gran prestigio internacional que trata de conciliar el uso de la naturaleza con la sostenibilidad, utilizando 3 funciones: conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico, en el sentido de que se puedan realizar actividades de investigación, de educación, de capacitación, etc. En esta primera sesión se tratarán aspectos medioambientales, la situación de las reservas a nivel mundial, y se comentará un ejemplo de centro internacional categoría 2 auspiciado por UNESCO, primero en el mundo de esta categoría, creado bajo la colaboración público-privada. En las siguientes sesiones se tratarán aspectos económicos y jurídicos, así como las culturas insulares y las reservas, que ya los moderadores en su momento harán la presentación. 50 años es un periodo más que suficiente para hacer una reflexión sobre esta figura importante, sobre su evolución, los problemas que se han planteado y cómo se pueden resolver, y sobre todo también cuáles son los nuevos retos que deben incorporarse. En esta primera sesión contamos con 3 ponentes de lujo, 3 ponentes de lujo que conocen perfectamente las reservas de la biosfera. Federico Mayor Zaragoza, catedrático de Bioquímica, rector de la Universidad de Granada, director fundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ministro de Educación, director general de la UNESCO de 1987 a 1999, por lo que conoce perfectamente de qué estamos hablando. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. Político, científico, humanista y poeta. Eso y muchas más cosas, mi querido Federico Mayor Zaragoza. Miguel Clusenet-Goth conoce también muy bien la reserva de la biosfera. No en vano, hasta hace un mes y medio, ha sido el director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, donde se encuentra incorporada la reserva de la biosfera. Es investigador asociado senior de la Cátedra UNESCO sobre Biodiversidad y Conservación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Coimbra. Roser Manehm
Es doctora en Ciencias Ambientales, investigadora del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, profesora del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, asesora científica del Ayuntamiento de Barcelona. Se ha formado en el prestigioso Grupo Medioambiental del doctor Martí Boada y trabaja desde hace muchos años en el ámbito de la Reserva de la Biosfera, lo que le ha llevado a coordinar el Centro Internacional UNESCO de la Reserva de la Biosfera Mediterránea. Y bien, dicho esto, le paso la palabra ya a Federico Mayor Zaragoza. Cuando quiera, pueden empezar. Muchísimas gracias, querida rectora. Yo quiero decir que, ya lo ha mencionado antes nuestro vicepresidente José Manuel Morán, es una gran satisfacción que sea este un acto que lidera el Centro del Club de Roma de Canarias y el capítulo canario, y que además está bajo las alas de Marisa Tejedor, que es una persona que solo puedo decir que la recuerdo tan efectiva, la recuerdo tan activista en favor de los derechos humanos, en favor de la declaración, que es una declaración muy importante en estos momentos, precisamente, la declaración de las responsabilidades intergeneracionales. ¿Qué hacemos nosotros en relación a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y después también en otra reunión que tuvimos allí en La Laguna sobre democracia y educación. Bueno, total, que Marisa, que me encanta poder colaborar en esta reunión y que también me habían ya, Aquilino Migueles me lo había recomendado otro amigo mío que se llama Ricardo Amils, me había dicho, oye, que está muy importante, que además realmente la red canaria está yendo muy bien y tiene una gran eficacia. Bueno, dicho todo eso, quiero ahora comentar lo que se me ha pedido, y es que hable de estos 50 años de las reservas de la biosfera como una de las realizaciones más importantes que la UNESCO ha llevado a término durante su muy importante trayectoria relativa a la conservación de la naturaleza. Fíjense si es importante que en el año 1947 ya se creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Jules Huxley, el director general, dentro del contexto de las Naciones Unidas, del multilateralismo democrático, era precisamente, pues era asegurar que la naturaleza se conservaba debidamente. Y unos años más tarde se hizo un programa geológico internacional y muy poco después el programa hidrológico internacional y muy poco después la Comisión Oceanográfica. Y aquí me quiero detener solo un momento, porque para mí, cuando tuve el honor de ser director general de la UNESCO, los océanos fueron uno de los temas que más yo procuré desarrollar y que la UNESCO se implicara en ellos por un razonamiento bastante catalán, y es que los 2/3 de la piel de la Tierra son agua marina y por tanto les tenemos que prestar más atención, porque ya digo, nosotros estamos concentrados en los territorios que tienen suelo, etcétera, pero los 2/3, repito, de la piel de la Tierra son océanos. Y por tanto, yo creo que la labor que se desarrolló en oceanografía, había también un instituto muy internacional, muy importante, que estaba en Malta y que lo llevaba la hija de Thomas Mann, Elizabeth Mann Borghese, que también era sobre los océanos. Lo digo porque cuando ahora da la impresión de que se están poniendo muchas cosas de relieve como si fuera anteayer, ojo, que hace muchos años, como vemos, más de 50 años, estaban ya en la UNESCO personas que trabajaban en estos grandes elementos: hidrología, geología y oceanografía.
Inmediatamente después se puso en marcha el programa Men and the Biosphere, el hombre y la biosfera, es decir, que ya estamos dando pasos hacia las reservas de la biosfera. Y hace 50 años, como ha dicho muy bien Marisa Tejedor, pues ya la UNESCO crea esta figura precisamente para conservar uno de los temas que yo creo que son más relevantes hoy todavía, que es este punto de intersección entre la tierra y el mar. Las reservas de la biosfera, que son de naturaleza de deltas marinas, etcétera, son muy importantes y muy relevantes. Pero en realidad lo que importa aquí es pensar, ¿por qué llamamos reserva de la biosfera? Porque pensamos que estos espacios son especialmente relevantes por lo que nos pueden dar como lecciones para el futuro al investigar, al promover precisamente el mejor conocimiento de la sostenibilidad de estos espacios, nos pueden ayudar a la consideración y a la toma de medidas en relación al planeta en su conjunto. Pues bien, el año 71-72, como saben, hubo un italiano llamado Leo Pecei que escribió un libro llamado The Chasm Ahead, el abismo a un paso de nosotros, y después escribió Los límites del crecimiento, que por cierto es muy interesante que a los límites del crecimiento inmediatamente se escribió no hay límites para el aprendizaje, no limits to learning. O sea, había límites para el crecimiento económico, pero sin embargo no hay límites para otras cosas. Bueno, todo esto lo digo porque es muy importante que veamos que es que ahora da la impresión algunas veces que es que estos objetivos de desarrollo sostenible y que la Agenda 2030 han sido un capricho que ha surgido desde 1947 en adelante, hace 50 años ya que se crean las reservas de la biosfera, hace los mismos años que Aurelio Pecei crea el Club de Roma y advierte de los problemas que había, pero voy a mencionar también, porque creo que es especialmente relevante a este respecto, que en el año 1979 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dice, ojo, porque no solo las emisiones aumentan de anhídrido carbónico y otros gases con efecto invernadero, aumentan sin parar, sino que además de todo eso, en estos momentos la recaptura del anhídrido carbónico por parte de los océanos está disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque estamos afectando al plancton. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo con grandes petroleros que en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas, pues limpian sus fondos en medio del mar y hacen que se asfixie. Bueno, esperaba que hubiera una realidad diciendo, no, ahora sí, la ExxonMobil crea una fundación para decir exactamente lo contrario. Inmediatamente, claro, se adhieren a esa fundación, pues ya contrarrestaban este llamamiento importante para que se cuidara mejor del transporte. ¿Tenemos algún problema? Sí, tiene muy mala conexión de wifi, se le está entrecortando. Federico, te hemos dejado de oír. Sí. A ver si... Ha perdido la conexión. Ha perdido la conexión. Vamos a esperar un minuto a ver si conecta de nuevo, seguir, y si no pasamos a Miguel y luego lo reincorporamos. Vamos a ver si... De vez en cuando corta es que la conexión es un poco pesada. Tal vez si apagamos los videos, no, ahí está volviendo, don Federico.
No, pero es problema de su conexión solamente, no de la sala de De su conexión. es Ok. solo de su conexión. Puedo seguir, ¿verdad? Sí, ¿Ahora se me perfecto. escucha? Sí, Sí. ahora sí. Muy bien. Pues entonces lo que yo quería resaltar era que ha habido desde hace muchos años, y las reservas de la biosfera han sido una de las iniciativas más importantes dentro de este contexto, ha habido una serie de alarmas diciendo, ojo, que las cosas no están yendo bien, que estamos afectando la naturaleza. Y la verdad es que siempre ha habido oídos sordos. Hemos sido desoídos permanentemente. Y por eso dijimos en el año 92, vamos a hacer una cumbre. Ahora sí, ahora ya con la cumbre estaremos todos contentos y tendremos en Río de Janeiro una gran reunión, ¿eh? Y en aquella reunión, claro, entre otras cosas, se destacó el papel importantísimo que tenían las reservas de la biosfera, que tenía el cuidado especial que hay que tener hacia estos espacios de la naturaleza que se protegen de manera especial. Bueno, pues ni atención, todo lo que representó la gobernanza neoliberal que empezó con la plutocracia de Reagan en el año, finales de los años 80, esto ya llevó al G6, después al G7, después al G8, y el G7, el G8, todo esto no les importa absolutamente nada, ni las reservas de la biosfera, ni nada de lo que se recomiende desde un punto de vista multilateral. Bueno, y llegamos al año 2002. Yo el año 2002, ya los digo con toda sinceridad, ya dije, no, yo ya no voy más a las cumbres. No, me llamó Kofi Annan, no, hay que ir, hay que estar allí. Bueno, fuimos a la cumbre de Johannesburgo en 2002. Cero atención. Y esperamos hasta el año 2015, en que hubo un presidente demócrata en los Estados Unidos llamado Barack Obama, que este firmó los acuerdos de París y firmó, que es muy importante, esta resolución es muy importante, la resolución de las Naciones Unidas del mes de noviembre del 2015, que además dice resolución para transformar el mundo. Esto es lo que queremos nosotros. Esto es lo que queremos, transformar el mundo a través de las lecciones aprendidas, entre otros aspectos, de las reservas de la biosfera. ¿Veis? Transformar el mundo. Vamos a implementar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de esta manera, con las lecciones, vuelvo a repetir que es muy importante, porque sobre todo lo que nos dan las reservas de la biosfera son una serie de lecciones muy relevantes que tenemos que aprender y que después tenemos que aplicar en relación a la conservación del medio ambiente. Bueno, pues cuando ya estábamos tan felices, yo les digo que para mí era como un otoño pues, de gran esperanza. Entonces llega el señor Donald Trump y dice el mismo día de su nombramiento, I will not apply. Oiga, y hemos pasado 6 años más. Es que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. 6 años más en que, sabiendo que ahora hay amenazas globales irreversibles, no olvidemos que el Ártico se está fundiendo, no olvidemos que ya empieza a haber grietas en la Antártida, no olvidemos todo eso, no olvidemos las lecciones de muchas de estas reservas de la biosfera. En el papel que también antes, al iniciar esta reunión, detalla lo que se pretende con esta serie de reuniones y de seminarios sobre la biosfera y sobre la conservación del medio ambiente, ya se dice, lo que tenemos que hacer es saber en qué medida estas reservas de la biosfera, y en España hay 53, hoy están siendo útiles para marcar estas guías, estas directrices de la acción futura. Y esto es lo que nos interesa. Lo que nos interesa más destacar es que las reservas de la biosfera son una especie de lección permanente sobre lo que debemos hacer. Pues bien, como les digo, de momento ya con el señor Donald Trump tuvimos 6 años de retraso y hay que reconocer. Esto lo tenemos que reconocer porque si no, no haremos nada. Tenemos que reconocer que la Unión Europea hubiera tenido que protestar diciendo, oigan, que no puede ser. Hubieran tenido que protestar
otros grandes países y potencias, y no lo hicieron. Durante 6 años el señor Trump en práctica estas medidas. ¿Por qué? Pues porque no quiere ni oír hablar ni de las Naciones Unidas ni de nada. Bueno, y después, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues ahora pasa, y por eso quiero terminar así diciendo que hay mucha esperanza, porque ahora, en muy pocos años, el papel que pueden tener la ciudadanía ha cambiado de manera radical. En los años, la ciudadanía, nosotros no podía considerarse porque el 90% de la población nacía, vivía y moría en unos 40 kilómetros cuadrados y se acabó. Y el resto eran casi siempre hombres. La estaba especial, con las excepciones brillantísimas para la de Marisa Tejedor, en muy pocos años, y esto es lo que yo quiero decir para terminar, en muy pocos años la igual dignidad ha ido ganando terreno. Ya somos todos los seres humanos iguales en dignidad, sea cual sea su género, sea cual sea su adscripción política, sea cual sea su creencia religiosa, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su etnia. Ahora ya somos iguales, pero es que además por primera vez podemos expresarnos. Pues yo creo que ahora es muy importante que las lecciones que aprendemos, por ejemplo, de las reservas de la biosfera, no se limiten exclusivamente al campo científico. Estas deben llegar rápidamente a la gente para que la gente con estos conocimientos cambie de actitud. La gente piense en las generaciones venideras, que ya pensaba Marisa Tejedor hace muchos años, que la gente sea capaz de mirar a los ojos de los jóvenes y de los niños y decir, no, ahora vamos a actuar. Y vamos a actuar ¿por qué? Porque ya sabemos, porque hemos aprendido mucho de las reservas de la biosfera, entre otras modalidades. ¿Por qué podemos ya ahora expresarnos? Pues porque la tecnología digital nos da esta facultad. Y ahora ya las reservas de la biosfera se pueden convertir en uno de los mecanismos fundamentales con los que hoy podemos hacer frente a amenazas potencialmente irreversibles. ¿Por qué? Pues porque por primera vez, como les digo, la gente ya puede a continuación participar. Participo, luego existo. Yo creo que las reservas de la biosfera constituyen uno de los mejores hoy espacios de aprendizaje y de conocimiento a este respecto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Federico. Luego ya tendremos al final oportunidad de intercambiar opiniones entre nosotros. Le paso la palabra a Miguel Clusanet, por favor, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por haberme invitado a este grupo tan prestigioso y para estar en una reunión conjunta con don Federico Mayor. Es un placer muy grande para mí, porque yo empecé en la UNESCO hace 31 años, cuando él era director general. Entonces, tenemos alguna parte en común. Y el tema es importantísimo, pienso, como ustedes lo han planteado, los 50 años del programa MAP, que coinciden también con los 75 años de la UNESCO. O sea, tenemos así ya varios aniversarios que se juntan. Bueno, don Federico ya explicó todo el origen del MAP, no necesito entrar en esto. Yo quiero darle algún material visual, o sea, si Oscar puede pasar el PowerPoint y eso pasa, vamos al próximo ya de una vez. Usted ya ha hecho la introducción. Entonces, como ha dicho don Federico, el origen de estos espacios, reservas de biosfera y los programas de la UNESCO,
Hoy día hablamos también mucho de sitios de la UNESCO, porque son sitios del patrimonio mundial, y los que nos interesa, pienso aquí, es sitios del patrimonio mundial natural, el MAP, el programa Hombre y la Biosfera, o como se llama en España, Persona y Biosfera, con todo lo que ya se ha ido explicado, y un muy nuevo programa que se llama los geoparques. Entonces, pienso que esto ya les da una visión un poco dónde estamos. Yo le he puesto este mapa aquí para que vean dónde se sitúan todos estos sitios, porque para visualizar un poco de qué estamos hablando. Más de 10 millones de kilómetros cuadrados que tienen una cierta protección de la parte de la UNESCO. ¿Y de qué estamos hablando en tamaños para ubicarnos? Don Federico ya dijo, 2/3 del globo son agua marina, 1/3 es zona terrestre. Entonces estamos hablando de estas zonas terrestres. Y como el título de ese seminario es Islas, yo quería añadir tal vez también zonas costeras. Ven que muchos de estos sitios están situados en islas y muchísimas en zonas costeras. ¿Por qué son tan importantes las zonas costeras? Porque cuando se habla, ya hemos oído del aumento de la temperatura, acidificación de los océanos, fixación bajando de CO2 en los océanos. Las poblaciones que viven, y la mayoría de la población humana vive ahora en zonas costeras, están todos en primera línea. O sea, estamos hablando también de una cierta amenaza, y hay que darse cuenta. Yo pienso ustedes en Canarias, en las islas que son todas reservas de biosfera. O sea, ustedes están tomando las medidas y están viendo lo que está pasando. ¿A qué ritmo va a pasar? Esto vamos a verlo, y también a ver cuáles son, digamos, también las acciones de la UNESCO, donde yo he tenido el honor de dirigir esta división de ciencias ecológicas y de la tierra en los últimos 4 años. Pasamos al próximo slide. Cuando hablamos de reservas de biosfera, también se habla mucho de dónde está la visibilidad. Y, por ejemplo, siempre me gusta dar este dibujo porque es como un iceberg. Lo que se ve muchas veces es el patrimonio mundial muy visible, porque es los sitios más prestigiosos, los más visibles, los más conocidos mundiales. Pero las reservas de biosfera son la gran parte. No quiero decir que son invisibles, pero son como un iceberg, son justamente debajo. Y muy abajo quedan estos geoparques. Pero tampoco hay que decir que son invisibles y no son importantes. Yo pienso las reservas de biosfera son donde tal vez el sistema de Naciones Unidas pone el dedo donde hace el dolor, donde hay que hacer algo, donde hay que juntar o integrar la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible. Don Federico ya mencionó la conferencia de Río 92, donde se dijo estos dos temas son las dos caras de la misma medalla. El uno no va sin el otro. Entonces, estamos ahí y vamos a ver cómo avanzamos. Próximo slide, por favor. ¿Dónde están situadas estos sitios? Ya hemos visto. Pero, por ejemplo, solamente para darle en áreas de hectáreas, ¿dónde están situadas en los diferentes continentes? ¿Cuáles son los tamaños? Porque esto es también muy importante. Y pienso aquí tiene una idea, que América Latina y el Caribe tienen los espacios más grandes para reservas de biosfera. Y hay países o continentes que todavía faltan muchísimo. África. ¿Cómo estamos hablando de África, de protección y desarrollo sostenible? Si en este esquema ustedes ven dónde están situados los sitios. Y pienso que ahí es para darles también una idea dónde tenemos que irnos en el futuro. Próxima slide, por favor. Algunos datos quiero darles.
Hemos tenido, por eso el slide lo tenía que modificar un poco, recientemente el 33 Consejo del MAP, del Consejo de Coordinación Internacional, en Abuja, en Nigeria este año. Fue la primera vez en África. Fue muy importante de tenerlo finalmente en este continente y tener ahora a las cifras 727 reservas de biosfera en 131 países del mundo. 22 de esas reservas de biosfera son transfronterizas. Y después le voy a hablar un poco de eso. Pero siguiendo con las cifras, esto es 5% de la superficie terrestre protegida como reserva de biosfera, 1.5 protegido estrictamente como zona núcleo. Por eso he puesto ese dibujo a la derecha. Una reserva de biosfera son 3 zonas. Una zona protegida central, una zona de amortiguamiento, una zona de transición y de desarrollo. Los seres humanos viven obviamente mayoritariamente en la zona de transición. Cuando hablamos de seres humanos, ¿cuántos somos ahora que viven en reservas de biosfera? Somos más de 260 millones. Parece mucho, pero si sabemos que el mundo hoy día tiene 7.5 mil millones de gente, es relativo. Pero bueno, aún la acción de la UNESCO, que puede de un solo programa pasar un mensaje a 260 millones de personas, pienso ya es un logro, que se logró en los últimos 50 años, como lo han oído. Y pienso que ahí está el camino. Ustedes seguramente han oído que la CBD, la Convención de la Diversidad Biológica, ha lanzado esta visión 30-10. Si queremos verdaderamente proteger la biodiversidad, y el grupo, el IPBES, el panel sobre la biodiversidad y ecosistemas, nos ha dicho que en los próximos 10 años vamos a perder 1 millón de especies. Si queremos parar esta pérdida, deberíamos poner 30% de la superficie terrestre en alguna forma de protección. Por ejemplo, reserva de biosfera, que no es protección estricta. Entonces, 30%. Y de esto deberíamos tener en todo 10% de forma estricta. Así podríamos parar la pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿dónde estamos con las reservas de biosfera? Estamos a 5 y 1.5. La diferencia es que 30-10 es una visión al horizonte. 5 y 1.5 es realidad. Es realidad y lo puedo decir porque hemos acabado ahora con una estrategia que habíamos llamado Exit Strategy, estrategia de salida, que todas las reservas de biosfera que no funcionen, por favor, amelioren o vayan del sistema. Y se acabó en este año en Abuja y ha tenido mucho éxito. Entonces, cuando yo hablo de 5 y 1.5 es realidad, esto no es visión. Yo pienso para llegar al 30 y 10 es factible. Tenemos ya un poquito menos de 10 años para realizarlo. Tenemos algunos buenos ejemplos y quiero darle algunos datos, yo diría, curiosos. Pasamos al próximo. Por ejemplo, ahí ven, yo le doy 7 ejemplos. El primero es tamaño de reserva de biosfera. Brasil tiene la reserva de biosfera la más grande. Va sobre 3.500 kilómetros, casi del Amazonas hacia la frontera con Uruguay. Tiene más de 1.7 kilómetros cuadrados, que es una inmensidad, pero funciona porque en Brasil, ya sabemos, todo es muy grande. Otro ejemplo, Costa Rica, un país muy pequeño, pero que tiene 52% de su territorio nacional bajo reserva de biosfera, incluyendo muchas zonas muy urbanizadas. O sea, lo adaptó como concepto de protección y desarrollo sostenible. Y Costa Rica, ustedes ya sabemos, ellos ya no necesitan más fuerzas armadas, o sea, lo han parado esto, han invertido en otra cosa. Ahora España.
ya lo hemos oído, tiene 53 reservas de biosfera, es el campeón de reservas de biosferas hace varios años y sigue siendo. ¿Y por qué? Yo muchas veces pregunté, viajando por España, ¿y usted por qué lo hacen? Porque hemos visto que hay un return for investment, hay un retorno de la inversión que se hace en reservas de biosfera, tanto de punto de vista protección de biodiversidad como desarrollo sostenible. Otro ejemplo, China, el Mount Everest, que está alocado en la Omalanga Reserva de Biosfera, es la montaña más alta del mundo, está en esto. Indonesia, otro ejemplo, y ahí ya llegamos a límites. Toda la población del orangután de Sumatra vive en la Gunung Leuser Reserva de Biosfera. Ya vemos el límite. Si no hubiera esta reserva de biosfera, ya no hubiera esta especie. Y esta especie estamos hablando ya de grandes simios. Y, o sea, yo pienso, yo vi en mi carrera en la UNESCO muchas veces fronteras, que ya se veían fronteras de reserva de biosfera por satélite. O sea, ya se ve que si no hay esto, ya muchas cosas ya no existen más. Entonces, vemos que ya estamos en nuestros sistemas muchas veces tocando a límites que, bueno, ya son absolutamente limitantes. El sexto ejemplo es Chatsui, Canadá, una reserva de biosfera muy en el norte de América del Norte, completamente manejada y implementada por un grupo que ellos llaman First Nation o indígena. O sea, ya entra también en la política de manejo de sistemas por grupos sociales. O sea, ya no es algo, y ojalá en muchos países así, que viene más o menos del gobierno central, sino que viene desde el pueblo que vive ahí. Y se toma su identidad también. Porque como ya hemos oído, una reserva de biosfera no es solamente protección de la naturaleza. Yo diría, este punto está bajando mucho y los puntos sociales y desarrollo están subiendo muchísimo. Y yo pienso que Roser después van a explicar mucho esto en el ambiente donde se creó este centro. El último ejemplo es Hurri's Closer. Ahí se encuentran 3 sitios, 3 hotspots, como se llama, de biodiversidad en África del Sur. O sea, es también de nuevo un factor muy determinante cuando hablamos de protección de la naturaleza y cómo se sigue esto. Siguiente, por favor. Para darle también una idea dónde están estas reservas y biosfera, yo he puesto aquí un mapa, del 2020. Bueno, yo he hecho siempre un mapa cada año. Mapas tienen la desventaja que una vez imprimidos ya son casi caducos porque el sistema siempre avanza. El sistema MAP tiene como al menos 20 nuevas nominaciones cada año. Entonces, pero yo quiero enseñarles solamente para que vean por qué estos puntos están ahí donde están. Porque esos puntos están donde vive gente. Usted no va a encontrar reservas de biosfera donde no vive gente. Porque son siempre este sistema de conexión, de protección con desarrollo sostenible. Y esto obviamente se hace solamente con los seres humanos. Pero se ve que están casi en todos los países del mundo. Hoy día contamos en la UNESCO 193 países miembros. Nos faltan todavía ahora el número, son 131 países, nos faltan más que 60. Y justamente esto, para volver al tema de esta reunión, también islas, hay muchos países isleños que todavía no tienen reservas de biosfera, particularmente en el Caribe y en el Pacífico. En África ya hemos logrado incorporar todas estas poblaciones, todos estos países, pero en Caribe y en Pacífico faltan. Después hay algunos otros países donde estamos dando mucha atención, pero bueno, ser miembro de un club como de reservas de biosfera es voluntario y la UNESCO, bueno, apoya todo, pero tampoco puede, digamos, forzar a la gente a ser miembros. Pero se ven que el sistema es bien reproducido en todo el mundo. Próximo, por favor.
Entonces, islas y zonas costeras y reservas de biosfera. Ya hemos visto, y le doy aquí 3 ejemplos de la isla de Príncipe, que está en São Tomé y Príncipe, o de San Jorge en Portugal, o de Jeju. Son islas enteras, reservas de biosfera. Son islas con su zona central terrestre y marina, pero que cumplen todo un territorio y muchas veces una gran parte del mar. Porque claro, uno lo que hace en la cumbre de una montaña tiene un impacto en el mar. No hay desligación. Siempre todo está junto, todo trabaja conjuntamente. Y pienso que, como ya he dicho varias veces, cuando ve la población ahí, por ejemplo, en São Jorge, viven a nivel del mar. O sea, cada aumento de centímetro del mar, y estamos viendo ya que algunas aguas están subiendo, va a tener un impacto tremendo. Y lo hemos visto en varias ocasiones, cómo este impacto está subiendo y cómo ahora, por ejemplo, algunas islas en el Pacífico han hecho acuerdos con países continentales. Tokelau, por ejemplo, ha hecho un acuerdo con Fiji o con Australia, que si sus islas tal vez desaparecen, hay que mover la población hacia terrenos más altos. O sea, estamos hablando ya de esta posible evacuación de gente, y pienso las reservas de biosfera en estos países han alertado, han puesto la idea que hay que también juntarse, hay que trabajar conjuntamente. Hemos oído mucho del transfer de tecnología norte-sur, pero con la parte de las reservas de biosfera hemos promovido mucho también el transfer de tecnología sur-sur. Y funciona muy bien. Y pienso que tal vez después de Roser vamos a oír algo de esto. Próximo, por favor. Hemos hecho también la parte de la UNESCO para darle cómo seguimos trabajando en ello, proyectos. Por ejemplo, con algunas islas como Menorca, San Príncipe, ya han oído, St. Mary's, en San Vincent, San Kitts Nevis, Menorca y Jeju, y también Macabé Belonde en Mauricios. Porque lo que nos hemos dado cuenta, que se lee y se oye mucho en los medios y en los medios públicos y sociales, como se llaman, pero no se sabe tanto. Y por ejemplo, el impacto del cambio climático en islas y zonas costeras, reservas de biosfera, es relativamente poco conocido. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, de esto? Y cómo todas estas zonas costeras pueden ahora impactar para captura de carbono. Estos son los famosos Blue Carbon Ecosystems, algo que no se ha veído mucho en estos aspectos. Y pienso ahí ahora la UNESCO está muy fuerte, no tanto con sus fondos regulares, porque esto ya bajó muchísimo, pero con proyectos que llamamos extrapresupuestarios, que han dado mucho éxito porque los países, las compañías privadas están mirando qué programa está haciendo qué y dónde hay mucho éxito. Entonces yo pienso hemos tenido buenas ocasiones de establecer estos proyectos, poner también todas las reservas y biosferas insulares de todo el territorio que sabemos, y por ejemplo en Canarias, en Azores, en Madeira, en São Tomé, hay muchísimos muy buenos ejemplos que trabajan así para pasar este mensaje al mundo entero. También quiero decir algo para esto ya para finalizar, una dimensión política de reservas de biosfera, las reservas de biosfera transfronterizas. Sabemos que muchos conflictos emanan entre vecinos, conflicto por recursos, por agua, por ejemplo, y justamente en los últimos, digamos, 4 o 5 años hemos tenido una buena visión cómo aumentar estas reservas de biosfera transfronterizas,
Y le quiero dar dos ejemplos. Uno es una reserva de biosfera entre Perú y Ecuador, que se llama Bosque de Paz, porque se ha hecho en un lugar donde ambos países han tenido en los años 50 una guerra. Un otro ejemplo es la reserva de biosfera que se aprobó este año en el Danubio, Mura y Drava, que incluye 5 países. Es Austria, Hungría, Eslovenia, Serbia y Croacia. Es principalmente para proteger un sistema fluvial, pero también para desarrollarlo. Y bueno, imagínense, estos son hora y media de vuelo de París y hace muy poco tiempo hubo una guerra ahí. Entonces, y es la primera vez que en esta región se hace un esfuerzo común de estos 5 países. Y digamos, un poco la fórmula mágica de juntar estos era la fórmula reserva de biosfera, porque se empezó con conservación de la naturaleza, obviamente. Después vino el desarrollo del sistema hídrico, cómo protegerlo. Después vino cómo establecer un sistema conjunto de trabajo, de desarrollo para las poblaciones. Y ahora logramos este año que estos 5 países firman esta nueva reserva de biosfera y pienso esto va a dar un nuevo paso, un paso más grande en todo este sistema de reservas de biosfera y sus aspectos, yo diría, muy multilaterales. Entonces, para mí lo que falta ahora que hacer son 2 cosas. Es tratar que todos los países del mundo sean miembros, particularmente los países insulares que mencioné, que están faltando, y cuento mucho con el apoyo, como siempre, de España, que siempre nos apoyó de una manera extraordinaria en todos estos trabajos, pero también de la experiencia de las islas, por ejemplo, como Canarias, porque claro, muchos de esos países nos preguntan, bueno, si hacemos esto, ¿cómo funciona? ¿Qué beneficio tenemos? ¿Tiene buenos ejemplos? Yo digo, sí, buenos ejemplos tenemos. Entonces, ojalá que por ahí seguimos. Y después también que logramos los famosos 30-10, donde los cuales tenemos 5 y 1.5. Reitero, es factible. Es buena voluntad, claro, no de la UNESCO, esta voluntad es la voluntad de los países. No todos los países siempre han sido muy positivos hacia el sistema de Naciones Unidas, ya hemos oído un ejemplo, pero pienso que al fin las buenas visiones pasan, las buenas visiones siempre entran y encuentran su camino. Pasa el próximo slide, por favor. Y no me queda más que decir, pues, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por la visión global que nos has dado de la situación de la reserva. Y doy ya la palabra a Roser, por favor, cuando quiera. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y nada, muchas gracias Marisa. Casi se me pega el acento canario ya, casi. Digo que gracias por la invitación, Marisa, muy contenta de poder estar aquí con ustedes. La verdad es que con don Federico y don Miguel al lado, no sé si me siento un poco pequeñita, no, pero bueno, intentaré dar lo mejor de mí. Y muy feliz también de volver al Club de Roma, José Manuel. Muy feliz otra vez de estar aquí entre vosotros. Quiero compartir una presentación, así que, Óscar, a ver si me sale y a ver si me sale bien esto. Baja, compartir pantalla, perfecto. Sí. Ahora con modo presentación. ¿Sí? ¿Lo podéis ver? Perfecto. Perfecto. Está muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Intentaré ser breve y ceñirme al tiempo. Mi presentación, así como Federico, Miguel, han hecho más esta revisión, ¿no? Es casi un zoom lo que me ha precedido. Yo voy a hacer hincapié en un contexto ya mucho más concreto de reservas de la biosfera, que es el contexto mediterráneo, a partir de un ejemplo muy concreto, que también es la creación y el desarrollo de este Centro Internacional UNESCO para las reservas de la biosfera del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Voy a hacer la presentación lo más amena posible.
Está en inglés, pero voy a hacer así como Miguel también, voy a ir explicando cada una de las diapositivas. No sé si conocen la existencia del centro. Este centro es uno de los pocos ejemplos a nivel mundial de centro de categoría 2 auspiciado por la UNESCO. Un centro de categoría 2 quiere decir básicamente que es un centro que se constituye básicamente a partir de lo que llamamos las 3 Ps, ¿no? El partenariado público-privado. Es un centro que se creó, que empezó gracias sobre todo también a la inspiración al principio del doctor Martí Boada, como muy bien ha citado Marisa, y que básicamente se declaró en el 2013, pero que se inauguró físicamente en el Castillo de Castellet en abril del 2014. Básicamente, ahora les voy a explicar cuáles son sus líneas estratégicas, pero básicamente lo que quiere la esencia del centro es proveer asistencia técnica, científica, de intercambio, de red, de intercambio de conocimiento entre diferentes reservas de la biosfera del Mediterráneo. Aquí pueden ver un poco el esquema de lo que sería este partenariado. Miguel me va a corregir, pero creo que somos de los únicos ejemplos mundiales que trabajamos en esta fórmula de partenariado, en el cual hay una institución internacional que es la UNESCO, bajo sus auspicios, hay una institución privada que es la que aporta los fondos para que podamos hacer los proyectos y todas las actividades relacionadas con el centro, que en este caso es la Fundación Abertis. Tenemos el beneplácito, evidentemente, del Gobierno español, del Ministerio para la Transición Ecológica, porque, como bien saben, las reservas dependen, en el caso español, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y por lo tanto necesitamos, evidentemente, trabajar conjuntamente con ellos. Y tenemos toda la parte científica, de investigación, de formación, que la lideramos desde la Universidad Autónoma de Barcelona y, en concreto, en este momento, desde el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. Estamos situados, este centro UNESCO para las reservas de la biosfera del Mediterráneo, está situado en el Castillo de Castellet. Es este castillo que fue rehabilitado y que es propiedad de la Fundación Abertis, y es donde desarrollamos parte y gran parte de las actividades que tenemos en este centro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los principales objetivos que tenemos como centro UNESCO y como centro que trabaja exclusivamente para las reservas de la biosfera del Mediterráneo? Pues básicamente promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible a partir, y eso es un concepto que creo que es importantísimo que vayamos reteniendo, y Miguel lo acaba de decir en su última intervención, a partir sobre todo del fortalecimiento de las relaciones entre las reservas de la biosfera. Evidentemente, las reservas de la biosfera por ellas mismas tienen su entidad, su importancia, y esto no lo discutimos, pero además también, y el valor añadido de las reservas de la biosfera es que puedan trabajar en red, y este también es uno de los principales objetivos que nos marcamos. Además también, en este caso en concreto, queremos ser un hub, queremos ser un centro de intercambio de conocimiento científico y académico. También aquí, así como Miguel antes nos mostraba ese iceberg, ¿no?, donde las reservas de la biosfera están allí un poco escondidas, también las reservas están escondidas a nivel de conocimiento académico y científico. Y después les voy a dar una pincelada de un caso en concreto. Por lo tanto, también queremos dar visibilidad a las reservas de la biosfera en el sentido más académico y de intercambio de conocimiento científico. Y además también, pues, promover, ¿no?, esta colaboración entre las reservas, que es como un mantra, ¿no?, que nos vamos repitiendo, sobre todo colaborar y sobre todo, pues, intercambiar conocimientos a diferentes niveles. Estas son las diferentes líneas estratégicas que nos marcamos desde el centro, ya desde el inicio del centro, las hemos ido complementando y dotando de contenido. La primera de ellas vuelve a ser de nuevo la de fortalecer estas relaciones entre las diferentes reservas del Mediterráneo, promover esta dimensión académica y de investigación en las reservas de la biosfera, también promover actividades de comunicación y de educación ambiental, crear un centro de documentación exclusivamente de espacios naturales protegidos y en concreto de reservas de la biosfera,
un tema que para nosotros también es importantísimo y que creo que también hemos trabajado y discutido con Miguel varias veces, ¿no? El tema de cómo establecer esta cooperación, también cooperación entre el norte y el sur, el este y el oeste del área mediterránea, y la reserva de la biosfera para nosotros es un buen ejemplo y es una buena excusa, si me permiten, para realmente fomentar estos diálogos, estos debates y esta cooperación a nivel de conservación y desarrollo. También promover estos vínculos entre la academia, la sociedad y la empresa privada, este triángulo que a veces no nos acaba de salir muy bien a veces, y por lo tanto también tenemos este objetivo desde el centro. Y por último también con la excusa bien entendida, de esta dimensión mediterránea y de la figura de red de reservas de la biosfera, fortalecer y enriquecer también las relaciones institucionales a nivel local y regional. No me voy a extender en esto porque ya Miguel ha explicado muy bien cuáles son las zonas y cuáles son las funciones de las reservas de la biosfera. Solamente quiero recalcar que las reservas de la biosfera las entendemos también como living labs, como laboratorios vivos para aprendizajes, para conocimiento, para implementar diferentes pruebas piloto, diferentes experimentos, ¿no? En el mejor sentido, para promover este desarrollo sostenible del que tanto ya hemos hablado. Miguel, suerte que hemos actualizado la presentación de estas 727 reservas de la biosfera en 131 países, 22 de las cuales transfrontereras, como ya ha presentado Miguel. Un tema importante de las reservas es que nos permiten trabajar en red, nos permiten trabajar conjuntamente. Y esta es la voluntad que tenemos, y cada vez más, desde el Centro Internacional UNESCO, de constituir una red temática a nivel mediterráneo que nos sirva precisamente para juntar, para poder promover estos intercambios que he estado comentando, ¿no? A nivel de reservas de la biosfera del Mediterráneo. Estas son las reservas que actualmente forman parte de esta red mediterránea de reservas de la biosfera. Son alrededor de 70 territorios en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del Mediterráneo, que nos sirven sobre todo para promover estos intercambios y este diálogo internacional que queremos promover desde el propio centro. En cuanto a la dimensión de investigación y académica, somos un campus internacional reconocido por la Universidad Autónoma de Barcelona ya desde el año 2016, y por lo tanto desde el propio centro también promovemos estudios de grado, estudios de máster, incluso a nivel de tesis doctoral, que se realicen en reservas de la biosfera mediterráneas. De hecho, yo misma ya he dirigido varias tesis doctorales que nos sirven para alimentar, ¿no? Toda esta relación, ya no solamente a nivel de reservas, sino también a nivel de universidades interesadas en trabajar en las reservas de la biosfera, como estos laboratorios vivos que he comentado anteriormente. Siguiendo con este campus internacional de las reservas de la biosfera, hemos hecho ya varios proyectos internacionales. Aquí me gustaría recalcar que, como decía también antes Miguel, los geoparques son otra figura de la UNESCO de espacios naturales protegidos. Hemos trabajado desde el propio centro como partner en un proyecto de creación de un geoparque en Marruecos, dentro de un programa Horizon 2020 de la Comisión Europea. Pero lo que les quería decir muy rápidamente es que pedimos ya en el año 2018 el primer Erasmus, es un capacity building entre el Líbano y Marruecos para promover cómo incorporar las reservas de la biosfera en la educación superior, en las universidades, no solamente de estos dos países, del Líbano y de Marruecos, sino también en las universidades, en algunas universidades de España, de Francia y de Italia. Este es el proyecto que se nos fue otorgado y quedó en un ranking muy bueno de la Comisión Europea. Y de hecho aquí me gusta esta figura que sale aquí Miguel, y salimos Miguel y yo ya un poco más jovencitos en el 2018, cuando realmente empezamos ya a detectar que había esta necesidad de hablar y de
utilizar las reservas de la biosfera como territorios de experimentación, de investigación, también en las propias universidades, ¿no? Ya empezamos desde el 2014, pero fue en 2018 donde nos dieron este proyecto que justamente este año lo vamos a finalizar. Estos son algunos de los challenges, de los retos que nos hemos puesto dentro del propio proyecto, pero que no voy a leer ahora mismo. Este es el consorcio para que vean también, ¿no?, un zoom un poco más pequeño, cómo promover todos estos intercambios entre universidades y reservas de la biosfera. En este caso, la reserva de la biosfera del Montseny, de Cévennes, la intercontinental del Mediterráneo, la reserva de la biosfera de l'Arganarega en Marruecos, la reserva de la biosfera de los oasis del sur de Marroc, la reserva de la biosfera de Jabal Musa y la de Chouf en el Líbano. Son todas las reservas con las que trabajamos. Y ya para ir terminando, desde el centro también vamos promoviendo toda la parte de materiales de comunicación y de educación ambiental, y en este sentido publicamos ya el libro de las reservas de la biosfera del Mediterráneo, de la red de reservas de la biosfera, y cada una de estas reservas, de estas 70 reservas, tienen su ficha, y con la idea de ir fomentando, ¿no?, de ir alimentando esta red. Vamos promoviendo también estos materiales divulgativos para cada una de estas 70 reservas en español, en italiano, en francés, en inglés, en árabe, en portugués, es decir, en los diferentes idiomas del Mediterráneo. Para algunas de estas reservas es casi el único material que tienen para poder promover su patrimonio cultural y natural, y por lo tanto pues seguimos ayudándoles y dándoles soporte en esto. Y ya por último, también desde el centro lo que queremos es promover proyectos internos dentro de la propia red para que siempre haya este intercambio norte-sur, este-oeste. Y uno de los ejemplos más interesantes fue el desarrollo de una red de beekeepers de miel, ¿no?, de producción de miel, que incluso querían que tuviera ya el branding, ¿no?, de reservas de la biosfera del Mediterráneo. Para finalizar, este año, a finales de este año, en noviembre de 2021, el 30 de noviembre, vamos a celebrar el tercer encuentro de gestores y gestoras de las reservas de la biosfera del Mediterráneo, con la intención de establecer ya las bases y discutir conjuntamente cómo debe ser y cuáles deben ser los fundamentos de esta red MedMap, que queremos que sea una red temática bajo los auspicios de la UNESCO. Y sobre todo pues también con el paraguas, ¿no?, de este aniversario de los 50 años del programa de Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Espero que no haya ido muy rápido y que me haya ceñido al tiempo. Y si tienen cualquier pregunta, pues después la hacemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roser. Qué buenos recuerdos tengo de las reuniones que hemos tenido en Castellet, que siempre han sido muy productivas, con resultados francamente buenos. Vamos a ver, pasamos a la última fase de la sesión, que es responder a las consultas que nos hagan, si hay alguna, y si no si hay alguna, las voy a hacer, y si no, luego intercambiamos también, que a mí me gustaría intentar contestar a una pregunta que ha hecho Federico en su intervención. Vamos a ver, Álvaro Martínez dice: en ese mapa mostrado de área de espacios protegidos, donde se muestran bastantes zonas de reserva de la biosfera, ¿qué grado de conexión tienen estas? Ya que supongo que se crearía hábitats naturales más idóneos. Me parece que va por ti, Miguel. Si es el ámbito de conocimiento de las poblaciones locales de la reserva biosfera, eso depende obviamente mucho de cómo el país actúa. Yo cuando visité estos sitios, varios de estos sitios durante mi estadía en la UNESCO, yo muchas veces me fui caminando un poco por ahí y preguntando a alguien: ¿usted sabe que está en una reserva biosfera? Y muchas veces tenía que pararme como para media hora para escucharme todo un discurso de qué es y cómo funciona y todo eso. Y pienso que el conocimiento es bastante alto. Obviamente no es 100%, como siempre, pero el valor añadido que tienen las reservas de biosfera, el valor de también identificación
no solamente para protección, pero identidad cultural. Es muy, muy fuerte. He visto también en Alemania, en algunos sitios, por ejemplo, que entran algunos aspectos de unos idiomas locales y que se ha utilizado también para darle, bueno, este es el idioma que estamos hablando aquí hace mucho tiempo. En otros países, no sé, El Salvador, por ejemplo, cuando una vez hablé con el presidente, me dijo, bueno, sabemos cómo hacer una guerra, esto lo hemos aprendido en los últimos 30 años. Ahora tenemos que hacer la paz, donde hay herramientas para esto. Y pienso que esto era algo muy fuerte y se utilizó la reserva de biosfera para esto. Yo sé que en España, para quedarse también ahí, he visto que mismo ahora en algunas películas de policía, se habla, no, usted no puede hacer esto porque usted está en una reserva de biosfera. Entonces ya veo que el término entra mucho, la identificación, yo pienso, es relativamente alta. Valor añadido, no hay que buscarlo a corto plazo. No es algo que un día un sitio es reserva de biosfera y todo cambia. Hay que darle un poco tiempo al tiempo. Esas son cosas que se hacen a largo plazo y es muy importante. Porque imagínense también que un sitio cambia con una cierta fórmula y el otro sitio no. Eso ya iría irritaciones. Las reservas de biosfera han sido concebidas para ser modelos que un día funcionan y dan sus ideas a otros lados. Así pienso que funcionan bastante bien, de una manera suave, pero constante. Y de la parte, no tanto de la UNESCO, pero más, como ya hemos oído, de los gobiernos, de los ministerios, de los comités MAP y también de los actores locales. Depende mucho cómo funciona. Por ejemplo, en Menorca, la Reserva de Biosfera es un modelo de político social, no de político partidario. Todo gobierno que sea coalición, derecha, izquierda, lo que sea, lleva la Reserva de Biosfera como su modelo, porque es política del pueblo. Y pienso que ahí llegamos. Y bueno, no sé si le respondí bien. Sí, hay otra pregunta de Juan Camín, que dice, ¿cuáles son los principales principios y requisitos para optar a una nominación de reserva de la biosfera y qué tipo de seguimiento, monitorización y cada cuánto se realiza para mantenerla o hacerla decaer? Yo no sé si también Miguel, si quiere, o la contesto yo y mejor tú, pero breve, porque con esto podríamos estar durante mucho tiempo, como quieras. Sí, yo pienso que mejor serías tú, porque eso es una cosa de España. De acuerdo. Bueno, hace falta una serie de requisitos, entre ellos, muy brevemente, que sea el territorio que se va a proponer como reserva de la biosfera, que sea representativo de una zona biogeográfica en concreto. En Canarias, por ejemplo, pues nuestras reservas son representativas de la región macaronesia. Tienen que tener una distribución del espacio distinto en función del grado de conservación. Hay una zona núcleo con un nivel de conservación muy alta, una zona que rodea esa zona núcleo, donde es importante la conservación, pero también otras actividades, y luego está la zona de transición, es decir, una zona de zonificación apropiada. Debe poder realizar 3 funciones que se ha comentado hoy a lo largo de la tarde: función de conservación, función de desarrollo sostenible y apoyo logístico. Deben tener un tamaño adecuado para que se puedan realizar esas 3 funciones. Deben tener, además, población.
deben tener poblaciones importantes, que haya personas que vivan en la reserva, como ha dicho muy bien Miguel, porque si el programa se llama Persona y Biosfera y no hay personas, pues malamente se pueden alcanzar los objetivos. Y deben estar asesorados, debe haber un consejo de órganos de gestión, la gobernanza es importante, la participación de la población es fundamental. Es fundamental que las personas que viven en la reserva participen en la gobernanza y que tengan también un consejo científico. Esto, a grosso modo, son las líneas que debe tener al menos un territorio para para que puedan proponer como reserva de la biosfera. No sé si me he olvidado alguno, me parece que ahí están todas. Hay otra pregunta. Hace unos días, Álvaro Martínez, leí un estudio sobre las perspectivas de crecimiento de los parques eólicos marinos en Europa. Muestra un crecimiento importante. Este verano se está estudiando la posibilidad de instalar un parque eólico en la bahía de Cádiz. ¿Se tiene alguna opinión al respecto, por ejemplo, en temas de caladeros, en el caso del atún o en otros peces? No sé, Miguel, si tú tienes respuesta Bueno, es un tema más general, yo diría, porque estamos en una transición energética y transición ecológica. Hemos oído lo del CO2 y tenemos que descarbonizar. En muchos países también se quiere salir de la energía nuclear. Bueno, pero necesitamos energía y cada día necesitamos más. Entonces son las energías renovables. Entonces la discusión ahora de dónde se establecen estos sistemas de creación de energía renovable, que sea eólica, de plantas solares, de energía hídrica, es un gran tema. Y el tema es también los sitios protegidos como reservas de biosfera, o al menos las zonas núcleo, están excluidas de generación de energía renovable. Algunos dicen, ¿por qué? Porque ya las otras zonas que tienen la agricultura, o tienen la industria, o tienen todo eso, ya llevan un cierto peso, porque estas zonas que están, digamos, fuera, no participan en esta generación de energía. Pienso que la discusión está muy abierta y en varios países casi ha creado conflictos, que sea parques eólicos en zonas terrestres o marinos. Yo pienso es muy difícil de decirlo. Yo pienso que yo traté también con el Ministerio de Medio Ambiente en España de lanzar tal vez esta idea para lanzar la discusión, porque es una discusión que tiene que ser muy abierta con las poblaciones que piensan, pero también que se den cuenta que necesitamos la energía y uno no puede estar en contra de todo. Tiene también que estar en favor de algo. Entonces, bueno, sin dar una respuesta muy concreta, lo quiero mandar, no sé, tal vez don Federico puede tener unas ideas más claras sobre esto. Yo te puedo adelantar que el Comité Español MAP ha encargado al Consejo Científico, que es asesor de ese comité, como bien sabe, nos ha encargado un estudio precisamente de ese tema, de que analicemos el caso de las posibilidades o no de implantación fundamentalmente de parques eólicos en la reserva de la biosfera y en qué zonas se podrían hacer. ¿Alguna opinión más al respecto de los ponentes? Si no, sí que me gustaría... Federico, por favor, es que no te veo. No, no me ves. Ahora sí, ahora te veo, te veo estupendamente. Sí. Sí, no, oye, perfecto. pues mira, yo he aprendido mucho, me ha encantado esta sesión y tengo un ruego conjunto para Marisa y para Miguel. Tengo una petición conjunta, que favorezcan mucho las reservas transfronterizas para que podamos tener dentro de poco muchos bosques de paz, como nos ha comentado antes en el caso de Ecuador.
porque considero que precisamente las reservas de la biosfera deben ser también un pilar para este cambio de actitud a escala mundial que es absolutamente imprescindible. Y por tanto, yo creo que hoy habéis puesto muy bien de manifiesto que hay en este caso una gran posibilidad ahora mismo, cuando se dice, no, aquí no queremos, en las reservas de la biosfera no queremos energías renovables. Criterio científico. Lo que tiene que haber no es una decisión política, sino una decisión que se acomode a las directrices que den los científicos que conocen estos temas y que pueden saber en qué medida se pueden poner este tipo o este otro tipo de energías. Decía Miguel con mucha gracia que uno no se puede oponer a todo, porque claro, si decimos que reservas de la biosfera no a eso y no a lo otro, pues algo tendrá que aceptarse, y aquello que debe aceptarse no se debe aceptar por otro criterio que por los criterios científicos. Totalmente Enhorabuena. de acuerdo, Federico, totalmente de acuerdo. Y muchos bosques de la paz. Es precioso lo de Bosque de Paz y tomo buena nota y lo voy a repetir mañana a mis alumnos, concretamente se los voy a hablar de eso. Estamos ya en hora de terminar, yo no sé si los ponentes queréis hacer algún comentario más, para si no ya ir cerrando la sesión, porque este tema da para mucho más tiempo. Quizá tengamos que organizar otra reunión, incluso de los mismos ponentes. Yo quiero agradeceros muy cordialmente vuestra participación, que han sido intervenciones muy interesantes, de muchas reflexiones, y le paso la palabra a José Manuel, que cerrará la sesión. Muchas gracias, Marisa. Bueno, yo agradeceros a los ponentes esta magnífica presentación y este magnífico inicio de las actividades del capítulo canario, ¿verdad? Porque la verdad es que y Federico, que es uno de los miembros más antiguos de la Junta Directiva del capítulo, ha ido viendo cómo han ido creciendo estos capítulos autonómicos, estos capítulos regionales, pero a veces nos hemos encontrado con las sorpresas de que luego por una serie de circunstancias de tipo personal se han desbaratado. Yo recuerdo que don Federico fue a un capítulo extremeño a dar la conferencia inaugural, yo creo que fue a los Santos de Maimona, me parece que hicieron una jornada, y luego este capítulo, debido a la crisis económica, no ha tenido una continuidad. Ahora estamos intentando crear un capítulo andaluz y estamos creando intentando volver a poner en funcionamiento el capítulo valenciano. Pero lo que hemos aprendido gracias a la COVID es que hemos conseguido, vía estos modelos telemáticos, el que todos los capítulos participen y nos estén siguiendo otros capítulos sin que sean actividades locales. Son actividades locales, pero al mismo tiempo pretenden ser universales, porque entre la gente que nos sigue aparecen compañeros de Latinoamérica, compañeros de Centro Europa, gentes que nos escuchan desde África, lo cual es una cosa muy importante para el capítulo y especialmente va a ser muy importante también para el capítulo canario. Yo agradeceros enormemente, Marisa, el esfuerzo que estáis haciendo todos los que os habéis constituido. Hemos tenido muchas reuniones previas para empezar a tener unas actividades regulares, pero yo creo que esas actividades se van a intensificar a medida que vayáis avanzando y a medida que incluso abordemos ese ciclo que hablábamos de culturas insulares y fragilidad, para estudiar las consecuencias y también las oportunidades y la necesidad de cohesión y de solidaridad que nos va a dar pie la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Para mí ha sido un verdadero placer escucharos. He tomado apuntes, como siempre hago con las cosas que dice el profesor Mayor Zaragoza. Y luego la verdad es que como no me examina, pues también tengo una cierta lasitud en volver a revisar las notas. Pero prometo que esto lo trasladaremos a la Junta Directiva. Y luego me ha encantado la exposición de Miguel y me ha encantado mucho volver a ver a Roser Manella, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Roser Manella y el profesor Martí Boada fueron fundamentales para darle una proyección a la oficina del Club de Roma en Barcelona,
mediante una colaboración que hicieron con el Watch Institute durante varios años y que luego, debido a las incidencias producidas por la administración Trump, pues no siguieron los del otro lado del Atlántico, aunque nosotros hubiéramos seguido, ¿verdad, Roser? O sea, y estamos dispuestos a seguir. Bueno, ha habido consecuencias de aquella colaboración, y es que, por ejemplo, los jardines de la ciudad de Barcelona tienen una característica de biodiversidad urbana que alentaron desde aquellos estudios, ¿verdad, Roser? O sea que muchas gracias y nada más. Nos veremos la semana que viene, que empezamos otro ciclo complementario a este, que lo dirige el profesor Roque Calero, y que lo hemos titulado El desarrollo sostenible y la vida cotidiana, porque todos los aspectos que se van a intentar tratar inciden en la vida de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y es importante verlo como algo intrínseco a nuestras vidas y no como algo alejado, no como una elucubración teórica de algunos, sino como algo que tenemos que vivir todos. Así que les invito a que sigamos viéndonos y os agradezco muchísimo que dignifiquéis a las actividades del capítulo y del capítulo canario con esta inauguración tan espléndida que habéis hecho. Y nada más, cuidaros mucho y a ver si podemos vernos pronto presencialmente. El reto que tenemos ahora en el capítulo y en los capítulos que conforman el capítulo español del Q de Roma es cómo pasamos de esta vía telemática a una vía donde nos podamos dar abrazos y donde podamos compatibilizar la presencialidad con mantener las conexiones con las personas que nos siguen y que no pueden estar con nosotros porque están alejadas o separadas por ese charco inmenso y por esos mares tan comunes a nosotros. Nada más, muchas gracias y muchas gracias, Marisa. Un abrazo a todos.